Now, Ahora, sin, el pecado, when it's finished, cuando es consumado, es terminado, what does it bring forth? ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que produce? Death. Death. Muerte. You see, if you don't forgive someone, Así que si tú no perdonas a alguien, you're holding that sin in you. estás reteniendo ese pecado en ti. Now, time does not heal our wounds. Ahora el tiempo no sana nuestras heridas. It only insulates us. Solamente nos aísla de ellas. As time goes by, we don't feel the pain of it, Entonces cuando el tiempo pasa ya no sentimos el dolor de eso, but that thing is still there, pero sigue estando presente and it's like a cancer. y es como cáncer. If you don't deal with it, Si no lo tratas, sooner or later it'll kill you. tarde o temprano te matará. It'll shorten your life, Va a cortar tu vida and you will not fulfill what God has called you to do. y no cumplirás con lo que Dios te ha llamado a cumplir. In a little bit, we're going to see how important it is to forgive. Y en un tiempo más adelante veremos la importancia de tener que perdonar. Now, Ahora, when I saw this 33 years ago, cuando vi esto hace 33 años atrás, I was reading in the Old King James. estaba leyendo la vieja traducción del King James. You know, that was the version that Paul used. Y esta es la versión que el apóstol Pablo usó, así como la Reina Valera. Now, most people think it was a Reina Valera, but it wasn't. Y la mayoría de las personas creen que fue la Reina Valera, pero realmente no, fue la King James. And that verse, John 20:23, says this: Y ese versículo de Juan 20:23 dice lo siguiente: Whosoever sins you remit, they are remitted. aquellos que tú les remites sus pecados les son remitidos. That's what it says in Reina Valera. Okay, that's actually a really good Y translation. es una muy buena traducción. Now, I knew what the word remit meant. Ahora yo sé lo que significa la palabra remitir. To remit means to pay in full. Remitir significa pagar la totalidad. So when you pay in full, what's your balance? Entonces cuando pagas el saldo, ¿cuál es tu balance? Zero, right? Cero, ¿verdad? Is that a good thing or a bad Ahora, thing? ¿es algo bueno o es algo malo? Bueno. Let me say it's a good thing. ¿Cuántos dicen que es cosa buena? Let me say it's a bad thing. ¿Cuántos dicen que es algo malo? It's not a good thing or a bad No es bueno ni es malo. thing. It's zero. Es cero. Now, let's say you work all week and you get your paycheck Ahora digamos que trabajas toda la semana y recibes tu quincena, and you pay all of your bills pagas todas tus cuentas and you have nothing left over. y no tienes nada para And you say, oh, hallelujah, I'm right at zero where I've always wanted to be. y dices, aleluya, ya no me queda nada, gracias Señor, estoy donde quería estar. Is that what you say? ¿Eso es lo que dices? See, I discovered ¿Ves? Yo descubrí that my goal que mi meta was to get to zero. era llegar a cero. I didn't realize it No me había dado cuenta. because there's another part to forgiveness. Porque hay una segunda parte al perdón. Well, I read this Ahora, esto lo leí and immediately I thought of Romans 8:32. e inmediatamente pensé en Romanos 8:32. Romans 8:32 essentially says this: Romanos 8:32 en esencia dice lo siguiente: If God did not spare his own son, si Dios no hubiese dado a, if he would have not spared, yeah, if he hadn't spared, now you get, hold on a second. I'm sorry. If he did not Si él no spare his own son, hubiese yeah, just go ahead and read it. That'll be the simplest thing. escatimó. Yeah. Si él no escatimó ni a su propio hijo, How much will he not with him freely give us all things? ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? So when Jesus died on the cross, Entonces cuando Jesús murió en la cruz, he paid for our sins, él pagó nuestros pecados and that brought our account to zero. y eso trajo nuestra cuenta al cero. But God didn't stop there. Pero Dios no se detuvo ahí.
when he raised Jesus from the dead, cuando Él levantó a Jesús de entre he los put a great muertos, blessing into our puso account. gran bendición en nuestra And cuenta. that blessing is so great that we can't draw it down to zero, much less go back in the red. Entonces la bendición es tan grande que no hay forma de bajar que ese número llegue hasta cero, ni mucho menos sobregirar la cuenta. Now, did you know that God invented forgiveness? Ahora, ¿sabías que el Señor, Dios, inventó el perdón? And he still has the patent on it. Y de hecho todavía tiene la patente registrada. When did God invent forgiveness? ¿Cuándo inventó Él el perdón? When Jesus was the lamb slain before Cuando the foundation of the Cristo world. fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. God invented forgiveness before there was ever a need for forgiveness. Dios inventó el perdón antes de aún así tener la necesidad de tener el perdón. Now, once when I was in Thailand, Ahora, una vez cuando estaba en I Tailandia, was walking through the marketplace estaba caminando por el mercado and I saw this stall that had electronic equipment in it. y vi este negocio con puras cosas electrónicas. And I saw this Bose Bluetooth speaker. Y entonces vi este parlante, esta bocina Bluetooth de la marca Bose. Like, do you know Bose? ¿Sí, sí ubican la marca Bose? Okay, it's, you know. Sí, entiende. Another word for Bose, Y otra palabra para Bose, mucho dinero. mucho dinero. So I asked the shopkeeper, Entonces le pregunté al dueño de la tienda, how much is that speaker? ¿cuánto cuesta? He said, $10 American. Me dijo, para ti, $10. So I'm thinking, Entonces yo estoy pensando, this is either really a very good bargain ahora esto es una verdadera ganga or that's counterfeit. o es piratería fina. Now, if I bought that speaker and took it back to the U.S., Ahora, si comprase yo esa bocina y me la llevo a Estados Unidos, I could be arrested for that. yo podría ser That's a arrestado. Es un crimen. Importing counterfeit goods. Importando bienes piratas. So I bought 10 of them. Entonces compré 10. No. No. I didn't buy any of them No compré ninguno. because I didn't want a counterfeit. Porque yo no quería piratería. But you know, we have counterfeit forgiveness. Pero sabes, tenemos hasta el perdón pirata. I'll forgive you, brother, Yo te perdono if I don't have to talk to you. si no te tengo que hablar. Here's my favorite counterfeit. Acá está mi versión favorita. I forgive you, brother, Yo te perdono, hermano, because I know that God will get you for what you did to porque me. yo sé que Dios hará justicia contigo por lo que me hiciste. Hay un Dios que todo lo ve. You see, the problem, Ahora ves el problema, our problem, nuestro problema is our emotions. son nuestras emociones. ¿Sí? When you're hurt and wounded, Cuando estás lastimado, estás herido, it's your emotions. son tus emociones. And it's hard to deal with those. Y es difícil de tratar con ello, ¿verdad? But you know, emotions are part of the soul. Y sabes que las emociones son parte del alma, They're not part of the spirit. no son parte del espíritu, They're part of the soul. son parte del alma. You see, the soul is the mind, the ability to reason, Y el alma es la mente, la habilidad de razonar, the will, the ability to choose, la voluntad, la habilidad de escoger and the emotions. y las emociones. Okay? You have to have your mind conformed. Entonces tenemos que tener nuestra mente No, conformada. I'm sorry. You have to have your mind renewed. Tienes que tener tu mente renovada, You have to have your will conformed. tu voluntad conformada And you have to have your emotions redeemed. y tienes que tener tus emociones redimidas. Now, the sons of God are led by what? The spirit or the soul? Ahora, los hijos de Dios están guiados ¿por qué? ¿Por el espíritu o por el alma? If you're led by your emotions, Si has sido guiado por tus or you're emociones led by your reasoning, o por tu razonamiento, you're not being led by the spirit. no estás siendo guiado por el You're espíritu, being led by the soul. estás siendo guiado por el alma. And so your emotions are actually lagging indicators of your condition. Entonces, tus emociones son indicadores retrasados o con un retraso de tu alma, de tu espíritu.
Now, de tus sentimientos. if you wait until you feel like forgiving, you'll never do it. Así que si esperas hasta que sientas perdonar, jamás lo harás. So, when you begin to forgive, Entonces, cuando comienzas a perdonar, and the second half of that is to bless. y la verdad que la segunda parte, se los adelanto, es bendecir, pero hablaremos después de ello. The person who gets changed La persona que es transformada is you. eres tú. You see, forgiveness is not about them and what they did to me. ¿Sabes? El perdón no es acerca de ellos y lo que ellos me hicieron a mí. Forgiveness is about my relationship with the Lord. El perdón se trata de mi relación con Dios. Now, if you look back in 2 Corinthians 5, verse 20, A ver, y si ves a 2 Corintios 5, versículo 20, Paul says, therefore we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you through us, be reconciled to God. dice que somos embajadores de Dios, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Now, we use that verse for evangelism, don't we? Ahora lo usamos para el evangelismo, ¿verdad? That verse wasn't written to lost people. Pero ese versículo no fue escrito para los perdidos, It was written to Christians. fue escrito para los cristianos. You see, to reconcile is a bookkeeping term. Y sabes, reconciliar es un término de contabilidad. Now, if God has forgiven you a great debt, Así que si Dios te ha perdonado gran deuda and you have unforgiveness towards someone else, y tienes tu falta de perdón hacia alguien, then your books are not balanced, entonces tus libros no están balanceados and you are unreconciled to God. y no estás reconciliado con Dios. Do I need to say that again? ¿Necesitas que te lo diga de vuelta? Anybody going to throw up their hands? ¿Alguien ya va a lanzar las manos al cielo? If you have unforgiveness toward anyone, Si tienes falta de perdón hacia cualquier persona, you are not reconciled to God. no estás reconciliado con Dios. Now, I was in Ohio once Estaba en el estado de Ohio doing a forgiveness seminar, y estaba haciendo un seminario acerca del perdón. and usually we get to a place where we practice, I'll ask for a volunteer. Entonces llegamos a un punto de poner en práctica lo aprendido, pido un voluntario. And after talking about this, everybody had, they see somebody they need to forgive. Y sabes, después de hablar de esto y estar en la conversación, todo el mundo ve a alguien quien tiene que perdonar. And I guarantee you, Y te garantizo the rest of this week, que el resto de esta semana God is going to bring to mind somebody you need to forgive. Dios va a traer a tu mente personas que necesitas perdonar. It's going to happen. Va a suceder, You might as well prepare yourself. más te vale prepararte. And so I'm asking this woman, I said, who do you need to forgive? Entonces le pregunto a esta mujer, le digo, ¿a quién necesitas perdonar? She said, I need to forgive my husband. Y me dijo, necesito perdonar a mi esposo. Well, why do you need to forgive him? Bueno, pero ¿por qué lo necesitas perdonar? Well, he doesn't treat me right. Sabes, no me trata bien. I said, how long have you been married? Bueno, pero ¿cuánto tiempo has estado casada? She said, forever. Me dijo, desde siempre. And he doesn't treat me right. Y no me trata bien. I said, well, will you forgive him? Y le dije, bueno, Notice I didn't say, can you forgive him? ¿le perdonarás? Nota que dije, lo vas a I perdonar. said, will you forgive him? Le dije, ¿podrás perdonarlo? You see, it's not about can, Sabes, no es acerca de el poder hacerlo, because Jesus has authorized us to forgive. porque Dios ya nos ha habilitado para poder perdonar. So it's not about can you, Entonces no se trata de que si tú it's puedes, about will you. se trata de la voluntad. ¿Quieres? And she said, well, I don't know. Y sabes, me dijo, no, sabe, no sé. And I could see that she was struggling to find a reason to forgive him. Y estaba ella luchando y yo lo podía ver para buscar una razón de por qué perdonarlo. You know, sometimes someone offends us, Sabes, a veces alguien nos ofende and we say, well, I understand why they did that because of the situation they were in. y entendemos y decimos, bueno, yo entiendo la situación que estaban pasando y sé por qué lo hicieron y bueno, por eso lo hago. You did that? ¿Alguien ha dicho de esta manera? Well, all you're doing is excusing their actions. You're not forgiving. Simplemente estás excusando sus acciones, no los estás perdonando. There is only one reason to forgive someone. Hay una sola razón por qué perdonar Only one. a alguien y solamente una.
And that is because God has forgiven you. Y eso es porque Dios te ha perdonado a ti. You do not need another reason, No necesitas otra and razón there is not another y reason. no hay otra razón. We forgive Nosotros because perdonamos God has forgiven porque us. hemos sido perdonados por Dios. Okay? Amén. How we doing? Oh my. Let me tell you a story. Déjenme contarles una historia. It's found in Luke chapter 5. Y esto se encuentra en Lucas capítulo 5. And this illustrates Y esto ilustra how God has authorized us to forgive. cómo Dios nos ha autorizado a perdonar. All right, they're having a home meeting. Y están teniendo una reunión en casa. Anybody here ever been in a home meeting? ¿Alguien ha estado en reuniones en casa? Grupos de Yeah, conexión. grupos de Jesus is going to be speaking in this home meeting. Jesús iba a estar en esta reunión en casa. And the house is packed. Y la casa está llena. You know how to pack the house? ¿Y sabes qué tan llena estaba la casa? Just be sure Jesus is going to be there. Porque Jesús iba a estar ahí. And so there were these 4 men Así que había estos 4 hombres who had a friend who was lame. que tenían un amigo que era paralítico. And they heard about Jesus in this home meeting. Y habían escuchado acerca de Jesús en esta reunión de casa. So they took him to the house, Entonces lo llevaron a la but they casa, couldn't get in pero no podían entrar because it was so packed. porque estaba tan lleno. So what did they do? Entonces, ¿qué hicieron? You know what they did? They climbed up on the roof ¿Sabes lo que hicieron? Se treparon al techo. and they started taking the tiles off the roof. Comenzaron a quitarle la losa al techo. And the homeowner said, "Wait a minute, my insurance won't cover that." Y el dueño de la casa dijo, no, espérate, mi seguro no lo cubre. But they kept on taking the tiles off. Pero quitaron todavía más y aún más la They losa. let the man down in front of Jesus. Y bajaron al hombre enfrente de Jesús. And the scripture says, Y la escritura nos dice, when Jesus saw their faith, cuando Jesús vio su fe, la fe de ellos, not the faith of the lame man, no la fe del paralítico, when Jesus saw the faith of his friend. pero cuando Jesús vio la fe de sus amigos. Wouldn't you like to have some friends like that? ¿No te gustaría tener amigos como And estos? when Jesus sees their faith, he does something for you. Para que cuando Jesús ve la fe de ellos, Él hace algo a favor tuyo. Would you like to know how to get some friends like that? ¿No te gustaría saber cómo consigues amigos de este tipo? It's real easy. Es muy fácil. You just be a friend like that. Sé un amigo de la misma manera. Hallelujah. Aleluya. So when Jesus saw their faith, Entonces cuando Jesús vio su fe, he says to the man, les dice al hombre, "Son, your sins are forgiven." hijo, tus pecados te han sido perdonados. Now, there's a bunch of Pentecostal pastors. No, there's a bunch of religious leaders. You want me to with Yeah, the noise on? that's not- yeah. Había, había un montón de pastores pentecostales, quiero decir, religiosos ahí, They're thinking, y están pensando, who is this that thinks he can forgive sins? ¿quién es este que piensa que puede perdonar Only God pecados? can forgive sins. Solamente Dios puede. Have you heard that message? ¿Han escuchado a alguien hablar así? So Jesus knew what they were thinking. Entonces Jesús sabía sus pensamientos. That's the problem with being around Jesus. Y eso es el problema de estar cerca de Jesús. He knows what you're thinking. Él sabe lo que estás pensando. And so he knew what they were thinking. Entonces sabía lo que estaban pensando And he says this, y les dice esto. which is easier to say? ¿Cuál es más fácil de decir? Your sins are forgiven, or take up your bed and walk? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? And Jesus then said, so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Y entonces Jesús le dice, para que tú sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, I say to you, take up your bed and walk. te digo, levántate y anda. Well, the man got up. Y entonces el hombre se pone de pie, His friends gathered the stretcher, sus amigos toman la camilla and they left. y se fueron. They didn't stay around for the cookies and coffee after No se the meeting. quedaron después para el convivio con las galletitas y el cafecito. Amén. Now, who is the Son of Man? Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Well, Bueno, obviously, Jesus he Obvia- called himself that, right? obviamente Jesús se llamó But esto. is there anybody else the Bible calls the Son of Man? Pero ¿hay alguien más que Jesús llamó Hijo de Hombre?
How about Ezekiel? ¿Qué tal Ezequiel? God says to him, he shows him the valley of the dry bones, ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Le muestra el valle de los huesos secos and he says, Son of man, y le dice, hijo de hombre, can these bones live? ¿pueden estos huesos vivir? Now, in the Greek, Ahora en el griego, that phrase, Son of man, esta frase, hijo de hombre, literally means the child of a human being. literalmente significa el hijo de un ser humano. Anybody here the child of a ¿Hay human alguien aquí being? que sea hijo de un ser humano? Now, anybody here not the child of a human ¿Hay being? alguien aquí que no sea hijo de ser humano? If you are, we cast you out in the name Y of si, Jesus. y You si don't no belong eres, here. te vas en el nombre de Jesús, no tienes lugar en este. So by these two things, Así que por estas dos cosas, Jesus' first instruction to his disciples after they've been made new creations su primera instrucción a sus discípulos después de haberlos hecho criatura nueva is to forgive. es perdonar. And Jesus healed that lame man Y Jesús sanó a este paralítico so that we would know that the children of human beings have authority on earth to forgive sin. para que nosotros sepamos que los hijos de seres humanos tienen la autoridad para perdonar pecados. Now, in order to understand Ahora, para que podamos entender what God thinks of unforgiveness, qué es lo que Dios piensa acerca de la falta de perdón, we have to take a look at the terrible parable. tenemos que prestar atención a la terrible parábola. It's found in Matthew Y se encuentra en Mateo, chapter 18. capítulo 18, Verse 21, versículo 21. Peter came to Jesus and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? That's 7, that's a good spiritual number. Isn't it? 7, ¿verdad? Número bien espiritual. You know, if I'm going to bring a message, I want to have 3 points, Así que si quiero traerte un sermón, un mensaje, quiero tener 3 puntos principales, maybe 7 points. pero quizás 7 And of course, puntos. the next number is 12, so now we got a series Y working. después el siguiente número es 12 y entonces ya comenzamos una serie de mensajes. And after that is 24, we got half a year's worth. Y después 24 y ya estamos a la mitad de año. But Jesus said, what did he say? ¿Pero qué dijo Jesús? I do not say to you up to 7 times, No te digo hasta 7, but up to 70 times 7. sino hasta 70 veces 7. And one of the apostles turns to the other and says, you know, forgiveness is hard enough, and now we got to do math. Entonces le dice, ¿sabes? Uno de los discípulos a otro le dijo, el perdón ya es difícil y ahora nos está diciendo que las matemáticas. So then Jesus says this, Entonces Jesús les dice, therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. For a long time, the theologians thought that a parable was like a fable. Y muchas veces, por mucho tiempo, los teólogos pensaban que las parábolas eran fábulas. A fable is a short story with one point. La fábula es una historia corta con un solo punto. You know, probably the most famous fable is Aesop's fable, the tortoise and the hare. Ah, sí. Y una de las fábulas